Vamos a ver ahora los ángulos entre paralelas. Estas dos líneas son líneas paralelas. Recuerden que dos líneas paralelas son aquellas que jamás llegan a cruzarse, que están a la misma distancia siempre una de la otra. Por más que las prolonguemos, nunca van a cruzarse. Si yo hago una recta aquí, así, a esta línea, a esta recta, se le llama transversal. O también se le puede llamar secante. Al cruzar esta secante con estas líneas paralelas, se forman varios ángulos. Ahorita los vamos a numerar. Vamos a llamar a la recta de arriba recta L1 y a la recta de abajo recta L2 para identificarlas. Recta L1, recta L2 y esta va a ser nuestra secante. Esta secante o transversal divide a las paralelas en dos planos. De aquí para acá es un plano y de aquí para acá es otro plano. Le vamos a llamar semiplano. De aquí para acá es un semiplano y de aquí para acá es otro semiplano. Y entonces, al cruzar esta transversal con estas paralelas, se forman estos ángulos. Este, 1, 2, 3, 4, pero también aquí. 5, 6, 7, 8. Se forman 8 ángulos. Y entonces se forman 5 parejas diferentes. Aquí están las parejas que se van a formar. Vamos a ir explicando cuál es cada una, cuál es la característica de cada uno. Vamos a empezar con los ángulos alternos internos. Los alternos internos son dos ángulos que se encuentran en el interior de las paralelas. Este es el interior. Estos dos y estos dos están en el interior. Estos dos y estos dos están en el exterior. El 1, el 2, el 7 y el 8 están en el exterior. Entonces, los alternos internos están en el interior. Son dos ángulos que se encuentran en el interior. En diferente recta L y en diferente semiplano. Es decir, está uno arriba, uno abajo, pero uno de este lado y otro de este lado. ¿Cuáles son? El 3 y el 6, esos son alternos internos. El 4 y el 5. 3, ángulo 3, ángulo 6, ángulo 5 y ángulo 4. Y su característica más importante es que son iguales, miden lo mismo. Vamos ahora con los ángulos alternos externos. También son dos ángulos, pero estos ya no se encuentran en el interior, se encuentran en el exterior de las paralelas. En diferente recta L y en diferente semiplano. O sea, es lo mismo, solo que ahora están en el exterior. Entonces, ¿cuáles van a ser? El 1 con el 8, el 2 con el 7, el ángulo 1 y el ángulo 8, el ángulo 2 y el ángulo 7. Y también su característica más importante es que son iguales, miden lo mismo. Vamos ahora con los ángulos colaterales internos. Colaterales significa que están del mismo lado de la transversal. Entonces, colaterales internos son dos ángulos que se encuentran en el interior de las paralelas. En diferente recta L y en el mismo semiplano. Por ejemplo, el 3 con el 5 están en el interior, en diferente recta L y en el mismo semiplano. El 3 y el 5 son colaterales internos, el 4 y el 6 son colaterales internos. Entonces vamos a poner ángulo 3, ángulo 5, ángulo 4
y ángulo 6. Y su característica más importante, no son iguales como los alternos, sino que al sumarlos siempre me da 180 grados. Son suplementarios. Esa es la característica más importante. Vamos ahora con los colaterales externos. También son dos ángulos que se encuentran ahora en el interior, no, ahora en el exterior de las paralelas. Se encuentran en diferente, recta, L, y en el mismo semiplano. O sea, iguales que los de arriba, solo que en el interior no, sino en el exterior. Como son el 1, el 7, el 2 y el 8. Ángulo 1 con ángulo 7. Ángulo 2 con ángulo 8. Esos son colaterales externos. Y su característica más importante también es que suman 180 grados. Vamos con los últimos, ángulos correspondientes. Son dos ángulos también. Estos ángulos se encuentran uno en el interior y uno en el exterior de las paralelas. En diferente, recta, L, y en el mismo semiplano. Fíjense, uno en el interior y uno en el exterior, o sea, uno adentro y uno afuera. En diferente recta L, o sea, uno arriba y uno abajo. Y en el mismo semiplano, de este lado o de este lado. Entonces, por ejemplo, pueden ser el 2 con el 6, esos son correspondientes. 4 y 8 son correspondientes. 1 y 5 son correspondientes. 3 y 7 son correspondientes. Entonces vamos a escribir todas esas parejas. El 2 con el 6. El 4 con el 8. El 1 con el 5 y el 3 con el 7. Y su característica más importante es que todos son iguales. Entonces, la idea es que con estas definiciones ustedes puedan obtener las medidas de los ángulos sin tener que usar el transportador, sin medir. Por ejemplo, aquí tenemos dos rectas paralelas cruzadas por una transversal y se forman todos estos ángulos. Y yo aquí te estoy dando solo esta medida, 70 grados. Entonces, con esta medida tú puedes saber todas las demás, sin necesidad de medirlas. Vas a usar las definiciones. Entonces, observa, si yo tengo este ángulo de 70 y observo que esta E con el de 70 son alternos internos, y acá en la definición me dice que los alternos internos siempre son iguales, significa que el ángulo E mide 70 grados, porque son iguales. Y entonces este ángulo va a medir 70 grados. Y entonces me dice, yo observo que el ángulo C y el E son colaterales internos. Esos dos ángulos colaterales, acá veo mi definición, sí, esos siempre van a sumar 180. O sea que si el E mide 70, el ángulo C tiene que completar 180. Por lo tanto, el ángulo C va a medir 110 grados. Para que al sumar con el 70, ya me den 180. Y así puedo seguir sacando todos los demás. Incluso puedo usar las definiciones que ya habíamos visto. Por ejemplo, el B y este son opuestos por el vértice. Por lo tanto, son iguales. Significa que el ángulo B también mide 70 grados. Y entonces, el ángulo B y el ángulo F son alternos externos. Y veo que los alternos tienen que ser iguales. Por lo tanto, el F va a medir lo mismo que el B. Si este mide 70, el F también va a medir 70. Voy a seguir sacando las medidas. Si el ángulo C mide 110 y es opuesto por el vértice con el A, entonces el A también mide 110 grados.
Y de este lado lo puedo hacer igual. Hago uso de las definiciones que vimos o de estas. Por ejemplo, el ángulo A, si ya sé que mide 110 y es alterno e externo con el G, entonces el G va a medir también 110. El G va a medir 110. Y por último, para sacar el D, si estos son opuestos por el vértice, o estos son alternos internos y miden lo mismo, o estos son colaterales internos y suman 180 grados, por lo tanto el D va a medir también 110. Ese es el objetivo, encontrar las medidas sin medir.